Saludos, mi nombre es Danilko Kemper y esta es la lección 13 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Medición y potencia en circuitos trifásicos. Comencemos. Entonces vamos a comenzar el análisis de potencia instantánea absorbida por una carga estrella. Entonces vamos a tener las siguientes tensiones. VAN, que va a ser, vamos a tener VAN de T, que va a ser raíz de 2 tensión de fase por coseno de omega T. Vamos a tener la tensión Bn de T, que va a ser igual a raíz de 2 tensión de fase por coseno de omega T menos 120 grados. Y vamos a tener la tensión Cn de T, que va a ser igual a raíz de 2 tensión de fase por coseno de omega T más 120 grados. Todo esto dado en voltios, claramente, ¿verdad? La tensión pico, en este caso, es raíz de 2 Vp. Es decir, que Vp está dado en RMS. Aquí vamos a tener adicionalmente impedancias de carga. Si esta es en estrella también, podemos decir que esto va a ser una magnitud Z estrella en ángulo de zeta. Con esto la corriente retrasa a la tensión de fase por zeta grados. Con esto vamos a tener las siguientes corrientes. La corriente A de línea va a ser igual a raíz de 2 corriente pico coseno de omega T menos zeta. Vamos a tener una corriente de línea B de T que va a ser igual a raíz de 2 por la corriente pico coseno de omega T menos zeta menos 120 grados. Y vamos a tener una corriente C de T que va a ser igual a raíz de 2 corriente pico coseno de omega T menos zeta más 120 grados. Y todo esto claramente en amperios. Ok, habiendo definido corrientes de fase y tensiones de línea en un circuito trifásico en estrella, la potencia total instantánea es la suma de las potencias instantáneas en cada fase. Con esto vamos a tener que la potencia promedio va a ser igual a P sub A más P sub B más P sub C, que esto va a ser igual a la tensión AN por la corriente A más la tensión Bn por la corriente B más la tensión Cn por la corriente C. Ahora, al combinar los términos de tensión y corriente que ya encontramos, pues podemos decir que esa potencia entonces va a ser 2 veces Vp y P multiplicado por coseno de omega T por coseno de omega T menos zeta más coseno de omega T menos 120 grados por coseno de omega T menos zeta menos 120 grados más coseno de omega T más 240 grados por coseno de omega T menos zeta más 120 grados. Aquí me equivoqué, aquí son 120 grados. Ok, observemos que eso que está acá es tensión AN, esto va a ser corriente A, esto va a ser tensión BN, tensión CN y las corrientes B y C. Ahora recordemos la identidad trigonométrica que nos dice que coseno de A por coseno de B es igual a 1 medio coseno de A más B más coseno de A menos B. Que con esto vamos a poder manipular un poco esta expresión que tenemos acá. Que de esta manera entonces la potencia P, pongámosla acá, va a ser igual a Vp y P, que veamos que este 2 se cancela con este 2. Entonces vamos a tener 3 veces coseno de zeta más, entonces vamos a tener coseno de 2 omega T menos zeta más coseno de zeta.
que veamos que esto es A más B, que es omega t más omega t menos zeta, 2 veces omega t menos zeta, y por aquí vamos a tener omega t menos zeta, lo cual nos va a dar coseno de zeta positivo. Que aplicando el mismo razonamiento para las otras, vamos a tener coseno de 2 omega t menos zeta menos 240 grados más coseno de zeta. Y vamos a tener coseno de 2 omega t menos zeta más 240 grados más coseno de zeta. Aquí veamos que se nos repite coseno de zeta 3 veces. Y por aquí podemos decir que alfa sea igual a 2 omega t menos zeta. Que recordemos en este punto otra identidad trigonométrica que nos dice que coseno de alfa más menos beta va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta menos más seno de alfa por seno de beta. Entonces, bueno, teniendo que, este otro alfa que no es este mismo, ¿verdad? Teniendo que alfa va a ser eso que está acá y eso que está acá, digamos que eso es alfa, que vamos a poder reordenar un poco esta expresión. Entonces nos va a dar que P va a ser igual a VP por IP por 3 veces coseno de alfa, que fue el que, por 3 veces coseno de zeta, que fue el que agrupamos por acá. Nos va a quedar un coseno de alfa, que es este coseno de 2 omega t menos zeta que nos queda por acá. Vamos a tener por acá coseno de alfa por coseno de 240 grados. Aquí tenemos menos, entonces aquí vamos a tener más seno de alfa por seno de 240 grados. Y por acá abajo vamos a tener coseno de alfa por coseno de 240 grados. Y aquí como es más, va a ser menos seno de alfa por seno de 240 grados. Y veamos que este con este se nos cancela. Y coseno de más menos 240 grados va a ser igual a menos 1/2. Que de esta manera vamos a tener que la potencia promedio va a ser igual a VP y P por 3 coseno de zeta más coseno de alfa, que veamos que solamente nos sobreviven estos dos términos por acá, y que estos dos cosenos se van a convertir en menos 1/2. Entonces menos 1/2 menos 1/2, vamos a tener que esto es menos coseno de alfa, con lo cual se nos cancelan estos dos cosenos y veamos que el único término que nos sobrevive va a ser este que está por acá. Con esto, finalmente, podemos llegar a la expresión que la potencia promedio va a ser 3 veces VP y P por coseno de zeta. Y habíamos dicho que la corriente retrasa a la tensión justamente por zeta grados. Entonces veamos que para un sistema trifásico vamos a tener 3 veces la multiplicación de la tensión de fase por la corriente de fase multiplicado por el coseno de la diferencia entre los ángulos de tensión y corriente, que eso es más o menos lo que hayamos visto para sistemas monofásicos. Vemos que con esto, en un sistema trifásico, la potencia instantánea total es constante. Algo que habíamos mencionado al inicio de esta sección, que para los sistemas trifásicos la potencia instantánea va a ser constante, a diferencia de un sistema monofásico donde vamos a tener partes, donde la potencia instantánea va a ser positiva, va a ser cero, va a ser negativa. Y esto no importa si el sistema es balanceado. Y esto aplica si el sistema es balanceado, muy importante, pero sin importar
si la carga es delta O estrella. Que nuevamente vean que esto aplica para un sistema balanceado. Más adelante vamos a ver cómo va a ser para un sistema no balanceado. Ahora analicemos por fase al sistema. Vamos a tener que la potencia promedio por fase va a ser igual a VP IP coseno de zeta. La potencia reactiva por fase va a ser igual a VP por IP por seno de zeta. Y la potencia aparente va a ser igual a la multiplicación de VP por IP. Esto se mantiene con respecto a los sistemas monofásicos. Y la potencia compleja por fase va a ser S sub P, fasor, que recuerden que esto es aparente, esto es potencia compleja, va a ser igual a la suma de la potencia promedio por fase más J, la potencia reactiva por fase. Esto va a ser igual a el fasor de VP por el fasor de IP conjugado. Y tenemos que VP va a ser igual a, bueno, VP fasor va a ser igual a una magnitud de la tensión pico en el ángulo zeta V. Y la corriente o el fasor de corriente va a ser igual a la magnitud de la corriente pico con un ángulo zeta de corriente. Ahora, la potencia promedio total es la suma de las potencias promedio por fase. Es decir, P total, vamos a ponerle P sub T, va a ser igual a P sub A más P sub B más P sub C. Eso va a ser igual a 3 veces la potencia por fase, que va a ser igual a 3 veces tensión de fase por corriente de fase por coseno de zeta, que va a ser igual a raíz de 3 tensión de línea por corriente de línea por coseno de zeta. Veamos que esto aplica para cargas en delta O estrella, ya que tenemos lo siguiente. Para una carga estrella, vamos a tener que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase y la tensión de línea va a ser igual a raíz de 3 tensión de fase. Y para la carga en delta, vamos a tener que a la inversa, vamos a tener que la corriente de línea en magnitud va a ser raíz de 3 veces la corriente de fase y la magnitud de la tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase. Entonces vean que la multiplicación de estas dos, sea por donde sea, nos va a dar raíz de 3 VP y P. De esta manera nos va a quedar que la potencia reactiva total, pongámosle QT, va a ser igual a 3 veces la potencia reactiva por fase, que va a ser igual a 3 veces VP y P por seno de zeta, que va a ser igual a raíz de 3 por VL por IL seno de zeta. Que veamos que tenemos la misma relación para un sistema monofásico, únicamente estamos multiplicando por 3. Esto ya que el sistema estamos partiendo que es balanceado, muy importante. Y la potencia compleja total va a ser S sub T. Fasor va a ser igual a 3 veces la potencia compleja por fase, que va a ser igual a 3 veces el fasor de VP por el fasor de IP conjugado. Que esto va a ser igual a 3 veces IP al cuadrado en magnitud por el fasor de la impedancia por fase, que va a ser igual a 3 veces la magnitud de la tensión de fase al cuadrado entre el fasor de impedancia. Que tenemos todas estas igualdades. Que vean nuevamente, en general hay varias formas de llegar al mismo resultado, pues.
Y para este caso, bueno, tenemos que la impedancia por fase va a ser igual a una magnitud ZP en un ángulo de zeta, ya sea en delta o estrella. Entonces, en general, vamos a tener que la potencia compleja va a ser igual a la potencia promedio más J, la potencia reactiva, que va a ser igual a raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea, en ángulo de zeta. Que aquí es importante recordar que los valores de la tensión de fase, corriente de fase, tensión de línea y corriente de línea son valores RMS, que es muy importante recordarlo. Con eso podemos concluir un par de cosas. Un sistema trifásico tiene dos ventajas. Que como lo habíamos mencionado, el primero de ellos es que la potencia instantánea es constante y nunca cero. Que esto a nivel de máquinas eléctricas es muy importante porque reduce la vibración, reduce el ruido. Recuerden que con la vibración las partes se aflojan o incluso, bueno, se pueden calentar. Entonces, bueno, esto implica estrés mecánico en las máquinas. Entonces, esto, bueno, a la larga implica una menor necesidad de mantenimiento o cambio de partes en una máquina de este tipo. Y la segunda importancia es que este sistema utiliza menos cobre en comparación a un sistema monofásico. Pueden revisar el libro del Alexander Sádico, donde explican un poco, bueno, o derivan un poco esta justificación, donde demuestran que para un sistema trifásico es necesario menos cobre que un sistema monofásico. Les recomiendo que lo revisen si están interesados en ver la demostración, pero para propósitos del curso no es algo completamente relevante o necesario, tal vez a nivel práctico. Que ahora hablemos sobre, bueno, rápidamente sobre sistemas desbalanceados. Que toda la matemática que acabamos de hacer aplica para sistemas balanceados, donde vimos que simplemente cualquier tipo de potencia va a ser el triple de la potencia promedio, reactiva o compleja para un sistema balanceado. Entonces, veamos bajo qué condiciones podemos tener sistemas desbalanceados. Un sistema desbalanceado se puede deber a tensiones de fase con diferente magnitud o fase o ángulo. O se puede deber a impedancias de carga distintas o desbalanceadas en este caso. Que sea cual sea el caso que tengamos, cualquiera de los dos o una combinación para cualquier tipo de circuito trifásico desbalanceado, va a ser necesario aplicar análisis de nodos y malla donde sea necesario. En este caso, la potencia se va a manejar de manera independiente, se maneja de manera independiente en cada fase. Y el total es la suma de cada una. Que con eso no nos vamos a meter pues en un análisis más profundo con respecto a este tema. Va a depender pues de lo que el problema dicte, y si hay algo desbalanceado pues va a haber que tomarlo a nivel individual y al final sumar la contribución de cada una de las fases de manera independiente, y de esa manera vamos a tener la potencia total. Ok, ahora pasemos al tema de medición de potencia en sistemas trifásicos. Que veamos que en general podemos utilizar un batímetro para cada una de las fases. Entonces vamos a medir pues las tres corrientes y las tres tensiones de fase. O bien existe un método donde se puede realizar esta medición
con únicamente 2 batímetros, sin importar, bueno, si el sistema está en delta o en estrella, si es balanceado o desbalanceado. Ahora veamos lo que se conoce como el sistema con 2 batímetros. En este caso, cada batímetro mide la corriente de línea en donde se está conectando y la tensión de esa línea a la tercera. Que veamos que en este caso el batímetro 1 va a estar midiendo la corriente de línea IA y el batímetro 2 va a estar midiendo la corriente de línea IC. Y en tensiones, el batímetro 1 va a estar midiendo la tensión VAB y el batímetro 2 va a estar midiendo la tensión VCB. Entonces estamos midiendo 2 corrientes de línea y 2 tensiones de fase en este caso. Que para este caso particular, la suma de ambas mediciones indica la potencia promedio total absorbida por la carga. Entonces vamos a tener que la potencia total va a ser igual a P1 más P2. Es decir, la potencia que nos está dando cada batímetro, justamente como lo acabo de mencionar. Y recordemos que en este caso, bueno, la potencia va a ser igual a V RMS por corriente RMS por coseno de zeta V menos zeta I. O sea, el coseno de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente. Que esto aplica para carga delta o estrella. Y si el sistema es balanceado o no balanceado. O sea, aplica para cualquier sistema. Que ahora hagamos un poco de análisis. Debido al ángulo de la impedancia, que es zeta en este caso, la tensión adelanta a la corriente por justamente este ángulo zeta, con lo que el factor de potencia va a ser igual al coseno de justamente este ángulo zeta. Que por aquí podemos hacer una nota en que la corriente IA va a ser igual a la tensión VAN entre Z, que esto va a ser igual a la magnitud de la tensión VAN en ángulo de 0 grados dividido entre Z en ángulo de zeta. Es decir, que el ángulo de la corriente de línea A va a ser igual a menos zeta. Aquí más bien podemos poner, bueno, el símbolo del ángulo para que no se confunda con este zeta por acá. Con esto vemos que la tensión de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase y la diferencia de fase entre VAB y la corriente IA va a ser 30 grados más zeta. Con esto, la potencia medida en el batímetro 1 va a ser que la potencia 1 va a ser la parte real de la multiplicación de la tensión AB por el conjugado de la corriente IA. Esto va a ser igual a VAB por IA por coseno de zeta más 30 grados. Que esto va a ser igual a la tensión de línea por la corriente de línea por coseno de, aquí no me va a caber, por coseno de zeta más 30 grados. Y la potencia 2 va a ser igual a la parte real de la tensión VCB por la corriente C conjugada, que esto va a ser VCB por corriente C por coseno de zeta menos 30 grados. Esto va a ser igual a VL por IL coseno de zeta menos 30 grados. Que recordemos aquí que la tensión VCB es igual a la tensión Cn menos la tensión Bn, que va a ser igual a la magnitud de la tensión Cn en ángulo de 120 grados, menos la tensión VBn
en ángulo de menos 120 grados. Que esto va a ser igual a VCB en ángulo de 90 grados. Es decir, el ángulo de la tensión CB va a ser igual a 90 grados. Que adicionalmente vamos a tener que el ángulo de la corriente IC va a ser igual al ángulo de la corriente IA más 120 grados. Que esto va a ser igual a 120 menos zeta. Esto es equivalente a 90 menos 120 menos zeta, que va a ser igual a zeta menos 30 grados. Ok, de esta manera vamos a tener que la potencia 1 más la potencia 2 va a ser igual a VL por IL coseno de zeta más 30 grados más VL IL coseno de zeta menos 30 grados. Que podemos sacar a factor común el VL por IL y vamos a tener aquí sumando coseno de zeta más 30 grados más coseno de zeta menos 30 grados. Que aplicando la identidad trigonométrica que vimos anteriormente, podemos expresar ese coseno de una suma como la suma de multiplicación de coseno y seno. Entonces nos va a quedar coseno de zeta por coseno de 30 menos seno de zeta por seno de 30 grados más coseno de zeta por coseno de 30 grados más seno de zeta por seno de 30 grados. Que veamos que estos dos términos se nos van a cancelar y esto nos va a quedar como VL por IL por 2 coseno de 30 grados por coseno de zeta. Recordemos que coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 entre 2. Entonces al sustituirlo, vean que al multiplicarlo por 2 nos queda raíz de 3. De esta manera nos va a quedar que P1 más P2 va a ser igual a raíz de 3 VL IL por coseno de zeta. Y esta es justamente la potencia en un sistema trifásico, como habíamos visto anteriormente. Potencia total en un sistema trifásico. Que adicionalmente tenemos que la potencia total va a ser igual a P sub A más P sub B más P sub C. Que esto es 3 veces la potencia por fase, que es igual a 3 veces VP IP coseno de zeta. Esto va a ser igual a raíz de 3 VL IL coseno de zeta. Que ya todas estas expresiones las habíamos visto anteriormente. Ok, si hacemos un procedimiento similar, vean que aquí estamos sumando P1 y P2. ¿Qué pasa si hacemos P1 menos P2? Que no, o más bien P2 menos P1. Aquí no voy a hacer el procedimiento, pero se puede hacer de manera análoga, que restando estos dos valores, aplicando las identidades trigonométricas, esto nos va a dar VL y L seno de zeta. Vean que eso se parece a la potencia reactiva, pero nos hace falta una constante, nos hace falta raíz de 3, que recordemos que Q va a ser igual a raíz de 3 por VL y L seno de zeta. Entonces, de esta manera nos queda que QT va a ser igual a raíz de 3 por la diferencia de P sub 2 menos P sub 1. O sea, las mediciones que nos den ambos batímetros. La diferencia la multiplicamos por raíz de 3 y eso nos va a dar la magnitud de la potencia reactiva total. Y bueno, ya hemos encontrado que la potencia total iba a ser P sub 1 más P sub 2. Entonces vean que con realizar esta medición con 2 batímetros, que nos da potencia activa, en ambos casos vean que podemos sacar la potencia total activa y la potencia total reactiva. En ambos casos. Recordemos adicionalmente que la potencia aparente o bien su magnitud iba a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas dos potencias. Entonces, adicionalmente,
después de haber obtenido estos dos valores, podemos obtener el valor de la potencia aparente total. Y podemos hacer adicionalmente que tangente de zeta va a ser igual a la potencia reactiva total entre la potencia activa total, que ya sacamos una expresión para cada una. Entonces arriba vamos a tener P sub 2 menos P sub 1 y abajo vamos a tener P sub 2 más P sub 1, que esta va a ser la tangente del ángulo, que va a ser la diferencia entre el ángulo de tensión, de tensión y de corriente. Entonces vean que aquí podemos sacar justamente este ángulo como la tangente inversa de esto que aparece acá, que esto lo voy a copiar. Y recordemos que el factor de potencia era igual a coseno de zeta, que va a ser justamente este ángulo. Que nuevamente, vean que con tan solo dos mediciones de 2 batímetros puestos de esta manera acá, y vean que en general puede ser, no importa a cuál de las fases se conecte, siempre que la tensión se mida con respecto a la línea donde no se está midiendo corriente. Eso es lo importante. O sea, el método de los 2 batímetros nos da que potencia total, real e imaginaria, o bien activa y reactiva, y nos va a dar el factor de potencia adicionalmente. Ahora vamos a tener algunos casos, bueno, dependiendo de los valores que nos den esas potencias, bueno, vamos a tener varios casos. Vamos a tener cuando P sub 2 va a ser igual a P sub 1, cuando P sub 2 va a ser mayor a P sub 1, cuando P sub 2 va a ser menor a P sub 1 y cuando P sub 2 va a ser el inverso de P sub 1 o viceversa. Entonces, bueno, vamos a tener, cada uno de estos casos va a significar algo particular. Para eso tenemos una carga resistiva, cuando ambas potencias son iguales. Para esta vamos a tener una carga inductiva, para esto vamos a tener una carga capacitiva y para eso vamos a tener una carga meramente reactiva, que esos son los 4 casos. Ok, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.